Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, amigos. Continuando con el camino fácil y rápido para hablar eficazmente, proseguimos con la lectura del capítulo número 14, titulado La aplicación de lo aprendido. En la 14ª lección de este curso, hemos escuchado a menudo con placer a los estudiantes referirse al empleo de las técnicas de este libro en su vida diaria. Los vendedores las aplicaban para aumentar sus ventas, los empresarios para obtener promociones, los ejecutivos para lograr algún control más amplio, todo ello debido a la mayor habilidad con que daban instrucciones y resolvían los problemas mediante el empleo del lenguaje más eficiente. Como escribió Richard Diller en el discurso de hoy, el discurso, el tipo de discurso, la cantidad de discurso y el ambiente para el discurso pueden convertirse en la misma savia de un sistema de comunicación dentro de una empresa. Fred Canaday, a cargo del curso del Carnegie de la General Motors en eficiencia directiva, escribió en el mismo periódico: una de las razones fundamentales por las que nos interesamos en la General Motors en el adiestramiento verbal es nuestra convicción de que cada supervisor es un maestro en mayor o menor grado. Desde el momento en que entrevista a un posible empleado a través de las fases de orientación en el nuevo empleo, el monto del salario y las posibilidades de promoción, un jefe está obligado continuamente a explicar, corregir, informar, instruir, revisar y discutir millares de temas con cada persona de su departamento. A medida que avancemos en la escala de la comunicación oral hacia aquellas circunstancias donde es más frecuente hablar en público, discutir, tomar decisiones, resolver problemas y formular planes generales, podemos ver una vez más cómo los conocimientos prácticos enseñados en este libro pueden aplicarse a toda actividad diaria. La regla para hablar con eficiencia ante grupos de gente pueden aplicarse directamente en la participación en conferencias y en la función de presidirlas, la organización de las ideas que han de ser presentadas, la elección de las palabras precisas para expresarlas, la sinceridad y el entusiasmo puestos en su expresión son elementos que aseguran la permanencia de las ideas en el momento final. Todos estos elementos han sido expuestos extensamente en este libro. El lector solo tiene que aplicar en cada conferencia en la que participe lo que ha aprendido en estas páginas. Quizás se pregunte cuándo comenzará a aplicar lo aprendido en los 13 capítulos precedentes. Puede sorprenderlo si responde a su pregunta con una sola palabra: inmediatamente. Incluso aunque usted no tenga pensado pronunciar un discurso por algún tiempo, aunque no pretenda hacerlo, estoy seguro de que descubrirá que los principios y técnicas expuestas aquí son aplicables en la vida cotidiana. Cuando digo que comience a emplear estas técnicas ahora mismo, quiero decir que lo hago en la próxima situación en que tenga que hablar. Si usted analiza lo que dice cada día, se asombrará de la similitud que existe entre el propósito de esas palabras cotidianas y el tipo de comunicación formal expuesto en estas páginas. En el capítulo número 7 se le señaló especialmente que se hiciera cargo de 4 propósitos generales cuando hablara ante un grupo. Puede ser que usted quiera informar de algo, entretener, convencer sobre la rectitud de su posición o incitar a una acción determinada. Al hablar en público, tratamos de que estos propósitos se distingan en lo que se refiere al contenido del discurso y en lo que respecta a la forma de expresarlo. En la conversación diaria, estos propósitos fluyen, se funden unos con otros y cambian constantemente en el curso de la jornada.
En algún momento podemos estar entregados a una amistosa charla y luego súbitamente podemos hablar para vender un producto o persuadir a un niño de que guarde su dinero en la caja de ahorros. Aplicando a la conversación diaria las técnicas descritas en este libro, podemos lograr mayor eficacia al exponer nuestras ideas e influir sobre los demás con habilidad y tacto. Primero, use detalles específicos en la conversación diaria. Tomemos una sola de estas técnicas como ejemplo. Recuerde que en el capítulo 4 le recomendé que introdujera detalles en su discurso. De esa manera, usted logra dar vida y expresividad a sus ideas. Por supuesto, yo me refería principalmente al problema de hablar ante grupos. Pero ¿no es casi tan importante el empleo del detalle en la conversación diaria? Piense por un momento en los oradores realmente brillantes de su conocimiento. ¿No son acaso los que colman sus palabras de detalles dramáticos, llenos de colorido, los que tienen la habilidad para emplear un lenguaje pintoresco? Antes de comenzar a desarrollar su destreza en la conversación, es necesario que usted sienta confianza. Por ello, casi todo lo que se dijo en los 3 primeros capítulos le será útil en la conquista de la seguridad necesaria para mezclarse con los demás y expresar sus opiniones ante un grupo social. Una vez que sienta en anhelo de expresar sus ideas, aún en escala limitada, comenzará a buscar en sus experiencias materiales lo que pueda adecuarse a una conversación. Entonces sucede algo maravilloso. Sus horizontes comienzan a expandirse y observará que su vida adquiere un nuevo sentido. Las amas de casa cuyos intereses, por varias circunstancias, pueden ser limitados, han sido las más entusiastas al darse cuenta de lo que sucede cuando comienzan a aplicar las técnicas del discurso ante pequeños grupos de conversación. Me di cuenta de que mi seguridad recién adquirida me daba el coraje para hablar en sociedad, dijo la señora R.D. Hart a sus compañeros de clase en Cincinnati, y comencé a interesarme en los sucesos corrientes. En lugar de apartarme de los grupos, sentí el anhelo de participar en ellos. Y no solo eso, sino que llegué a participar en la conversación y descubrí que llegaba a interesarme en una cantidad de nuevas actividades. Para un educador, no hay nada nuevo en las agradecidas palabras de la señora Hart. Una vez estimulado el deseo de aprender y de aplicar lo que ha sido aprendido, comienza un proceso de acción e interacción que vivifica por completo la personalidad. Se inicia un ciclo de realizaciones y, como la señora Hart, uno siente satisfacción al poner en práctica los principios enseñados en este libro. Aunque pocos de nosotros somos maestros profesionales, todos usamos cada palabra para informar a los demás muchas veces al día. Como padres, instruimos a nuestros hijos. Como vecinos, explicamos un nuevo método de podar los rosales. Como turistas, cambiamos ideas sobre la mejor ruta a seguir. Constantemente encontramos oportunidades de conversar que requieren claridad y coherencia en nuestro pensamiento, vitalidad y vigor en la expresión. Lo que se dijo en el capítulo número 8 con relación al discurso informativo es aplicable perfectamente a estas situaciones. Segundo, emplee en su trabajo las técnicas para hablar eficazmente. Ahora entramos en la zona del proceso comunicativo en lo que afecta a nuestras tareas como vendedores, gerentes, jefes de departamento, jefes de grupo, maestros, eclesiásticos, enfermeras, ejecutivos, médicos, abogados, contadores, ingenieros. Tenemos la responsabilidad de informar sobre campos especializados del conocimiento y de dar
instrucciones profesionales. Nuestra habilidad para dar esas instrucciones en un lenguaje claro y conciso puede ser con frecuencia la vara de medir empleada por nuestros superiores para juzgar nuestra competencia. La facultad de pensar con rapidez y expresar hábilmente nuestros pensamientos se adquiere ofreciendo discursos informativos, pero esta facultad no está limitada en ninguna manera a las situaciones formales y puede ser empleada cada día por cada uno de nosotros. La necesidad de expresarse claramente en el terreno comercial y profesional se ve hoy realzada por la reciente expansión de los cursos de comunicación oral en las organizaciones industriales, oficiales y profesionales. Tercero, busque oportunidades para hablar en público. Además de utilizar los principios enunciados en este libro en la conversación diaria, donde incidentalmente cosechará las mayores satisfacciones, busque toda oportunidad que le sea posible para hablar en público. ¿Cómo hacerlo? Asociándose a un club donde se presente ocasiones para hablar en público. No sea un miembro inactivo, un mero espectador. Haga un esfuerzo y contribuya a los trabajos de las comisiones. Procure dirigir alguna reunión. Con ello tendrá oportunidad de conocer a buenos oradores de su comunidad y seguramente lo llamarán para pronunciar discursos de introducción. Tan pronto como pueda, pronuncie un discurso de 20 o 30 minutos. Emplee como guía las sugestiones de este libro. Haga que se enteren en su club o organización que usted está preparado para hablar en público. Ofrezca sus servicios a alguna organización de oradores. Se buscan voluntarios que hablen en campañas para recolectar fondos. Lo proveerán de material que les será de gran ayuda para preparar su discurso. Muchos oradores de fama han comenzado de esta manera y algunos alcanzaron notable preeminencia. Fíjese en Sam Levenson, por ejemplo, una figura de la radio y la TV, un orador cuyos servicios se buscan en todo el país. Fue profesor de una escuela secundaria en Nueva York. Como una ocupación secundaria, comenzó a dar pequeñas charlas sobre lo que mejor conocía, su familia, sus parientes, estudiantes, los aspectos singulares de su tarea. Estas charlas despertaron interés y pronto se le pidió que hablara en numerosas oportunidades, a tal punto que sus nuevas actividades comenzaron a interferir en sus tareas educativas, pero para entonces había sido invitado a participar en programas en cadenas de la TV y no pasó mucho tiempo antes de que Sam Levenson se consagrara como un entero espectáculo para el mundo. Cuarto, es necesario que persista. Cuando aprendemos algo nuevo, como el francés o el golf o hablar en público, nunca avanzamos con uniformidad. No progresamos gradualmente, lo hacemos de un modo escalonado, con bruscos avances y súbitas detenciones. Luego nos estacionamos un poco, incluso podemos retroceder y perder algo de terreno ganado previamente. Estos periodos de estancamiento o retroceso son bien conocidos por todos los psicólogos, los que han denominado mesetas en la curva de aprendizaje. Quienes estudien mi método para hablar con eficacia, algunas veces se verán atascados, quizás durante varias semanas, en una de estas mesetas. Por más esfuerzo que hagan, al parecer no podrán salir del estancamiento. Los más débiles se desalientan, los valerosos persisten y descubren que, súbitamente, sin saber cómo o por qué ha sucedido, han realizado grandes progresos. Han abandonado la meseta como un aeroplano. Bruscamente, sus palabras han adquirido naturalidad, vigor y confianza. Como ya se ha explicado anteriormente, siempre estamos expuestos a experimentar algún temor fugaz, alguna conmoción.
cierta ansiedad nerviosa en los primeros momentos en que nos enfrentamos con un auditorio. Incluso los más grandes músicos lo han sentido a pesar de sus innumerables apariciones en público. Paderewski siempre estrujaba nerviosamente los puños antes de sentarse al piano, pero tan pronto como comenzaba a tocar, todo su temor al auditorio desaparecía tan rápidamente como una neblina bajo el sol del verano. Usted experimentará lo mismo. Sin embargo, si persevera, sus temores desaparecerán rápidamente, incluso ese temor inicial, que será el temor inicial y nada más. Después de las primeras frases, tendrá sobre sí mismo, encontrará verdadero placer al hablar. Cierta vez, un joven que aspiraba a estudiar leyes escribió a Lincoln para pedirle su consejo. Lincoln respondió: si usted está resuelto a convertirse en abogado, ya tiene recorrido más de la mitad del camino. Tenga siempre presente la idea de que su propia resolución es más importante que cualquier otra cosa. Lincoln lo sabía. Había pasado por ello. En toda su vida solo había asistido un año a la escuela. ¿Y los libros? Lincoln dijo una vez que había recorrido 50 kilómetros a la redonda desde su hogar para pedir prestado todos los libros que encontrara. Por lo general, quedaba encendido toda la noche un fuego de leños en la cabaña. A veces, Lincoln leía a la luz de las llamas. Entre los maderos de la choza había hendiduras. Frecuentemente, Lincoln metía los libros entre ellas. En cuanto había luz suficiente por la mañana, salía de su lecho de hojas, sacaba el libro y comenzaba a devorarlo. Caminaba 30 y hasta 50 kilómetros para escuchar a un orador, y de vuelta a su hogar practicaba sus discursos en cualquier parte, en los campos, en los bosques, ante la gente reunida en el almacén de Gentryville. Se afilió a las sociedades literarias de Nueva Salem y Springfield y practicaba hablando sobre los temas del día. Sentía timidez en presencia de las mujeres. Cuando cortejaba a Mary Todd, se quedaba sentado en la sala, cortado y silencioso, incapaz de hallar las palabras, escuchando lo que ella decía. Sin embargo, ese era el hombre que, mediante la práctica y el estudio constante, llegó a competir con el orador más consumado de su época, el senador Douglas. Era el hombre que en Gettysburg y en su segundo discurso inaugural se elevó a niveles de la elocuencia que difícilmente han sido alcanzados. No es muy asombroso que, pensando en sus tremendos obstáculos y sus penosos esfuerzos, Lincoln escribiera: si usted está resuelto a convertirse en abogado, ya tiene recorrido más de la mitad del camino. En el despacho del presidente en la Casa Blanca hay un excelente retrato de Abraham Lincoln. A menudo, cuando tenía algún asunto que decidir, decía Theodore Roosevelt, algo complejo y difícil de disponer, algo donde había conflicto de derechos e intereses, observaba a Lincoln. Trataba de imaginarlo en mi lugar, trataba de figurarme lo que hubiera hecho en las mismas circunstancias. Puede parecer raro, pero francamente sentía que mis problemas eran entonces más fáciles de resolver. ¿Por qué no adopta el plan de Roosevelt? ¿Por qué no lo hace si se siente desanimado y dispuesto a abandonar la lucha para hablar con mayor eficacia? ¿Por qué no se pregunta lo que él haría en semejantes circunstancias? Usted sabe lo que Lincoln haría. Usted sabe lo que hizo realmente. Después de haber sido derrotado por Sheffield, Douglas en la lucha por la banca del Senado, exhortó a sus partidarios a no
abandonar la lucha después de 1 o 100 derrotas. Quinto, tenga presente la seguridad de su recompensa. Como desearía que usted abriera este libro cada mañana mientras se desayuna hasta aprender de memoria estas palabras del profesor William James. Que ningún joven sienta ansiedad alguna sobre el éxito final de sus esfuerzos, cualquiera sea el camino elegido. Si aprovecha completamente cada hora de trabajo diario, puede dejar de preocuparse por el resultado final. Puede tener la plena certidumbre de despertarse alguna hermosa mañana y encontrarse convertido en uno de los individuos más competentes de su generación, cualquiera sea el propósito que haya perseguido. Yo ahora, apoyándome en las palabras del renombrado profesor James, me atreveré a decirle que si usted tiene la constancia de practicar inteligentemente, puede tener la seguridad de despertarse una hermosa mañana y verse convertido en uno de los oradores más competentes de su ciudad o comunidad. A pesar de lo fantástico que esto pueda parecerle ahora, es cierto como principio general. Hay excepciones, por supuesto. Un hombre de inferioridad mental, de pobre personalidad, no va a convertirse en un Daniel Webster local, pero dentro de lo razonable, la afirmación es correcta. Permítame que le dé un ejemplo. El Dr. Stokes, que fue gobernador de New Jersey, asistía al banquete del fin de curso de una de nuestras clases en Trenton. Observó que los discursos que había escuchado aquella noche eran tan buenos como los que había oído en la Cámara de Representantes y en el Senado de Washington. Estos discursos de Trenton fueron pronunciados por hombres de negocios que unos cuantos meses antes sentían la lengua trabada por el temor al auditorio. No eran cicerones incipientes estos hombres de negocios de Nueva Jersey. Eran los típicos hombres de negocio que uno encuentra en cualquier ciudad norteamericana. Sin embargo, se despertaron una hermosa mañana y se encontraron entre los más competentes oradores de su ciudad y probablemente del país entero. He conocido y observado cuidadosamente a millares de personas que trataban de adquirir confianza en sí mismas y habilidad para hablar en público. En unos pocos casos, las que alcanzaron el éxito fueron personas de condiciones excepcionales. En su mayor parte, se trataban de los hombres de negocios que uno puede encontrar en su propia ciudad, pero siguieron adelante. Otros hombres más excepcionales a veces se desanimaban y no iban más adelante, pero el individuo común, con valor y sencillez de propósitos, al final del camino pudo verse en la cumbre. Esto es humano y natural. ¿No observa usted que las mismas cosas suceden constantemente en el comercio y en las diversas profesiones? John Rockefeller, padre, decía que la esencia del éxito en los negocios era la paciencia y la certeza de obtener al fin la merecida recompensa. Esa es también la esencia del éxito para hablar eficazmente. Hace unos años, cuando comencé a escalar en la compañía de un amigo, un pico de los Alpes austriacos denominado Wilder Kaiser, el Baedeker dice que la ascensión es difícil y que es imprescindible un guía para los aficionados. Nosotros íbamos sin ninguna guía y éramos, por cierto, aficionados. Nosotros íbamos y alguien nos preguntó entonces si pensábamos tener éxito en la ascensión. Por supuesto, respondí. ¿Qué lo hace pensar así?, me preguntó. Otros lo han hecho sin ayuda de guías, le dije. Así que pienso que es posible hacerlo y nunca emprendo nada pensando en fracasar.
Esta es la psicología adecuada, tanto para hablar como para escalar el Monte Everest. Su éxito está determinado en gran parte por los pensamientos que tenga antes de hablar. Imagínese a sí mismo hablando delante de los demás con perfecto dominio de sí mismo. Hacerlo está al alcance de su mano. Crea que va a tener éxito, créalo firmemente y hará entonces lo que sea necesario para que el éxito llegue. Durante la Guerra Civil, el almirante Dupont dio media docena de excelentes razones por las que no había entrado en su cañonera en el puerto de Charleston. El almirante Farragut escuchó atentamente la exposición. Pero había otra razón que usted no ha mencionado. ¿Cuál es?, preguntó el almirante Dupont. Que usted no se sentía capaz de hacerlo. Lo más valioso que la mayoría de los miembros de nuestras clases obtienen en el adiestramiento es un incremento de la confianza en sí mismos, una fe mayor en su capacidad para alcanzar sus fines. ¿Hay algo más importante para el éxito personal en casi todo lo que emprendemos? Emerson escribió: nunca fue alcanzado nada importante sin entusiasmo. Es algo más que una frase literaria bien construida. Es el mapa de la ruta hacia el éxito. William Lyon Phelps fue probablemente el profesor más apreciado y popular que haya enseñado alguna vez en la Universidad de Yale. En su libro, El entusiasmo de enseñar, sostiene: para mí, enseñar es más que un arte o una ocupación, es una pasión. Me gusta enseñar como le gusta pintar a un pintor, cantar a un cantante, escribir a un poeta. Antes de levantarme por la mañana, pienso con intenso deleite en mi grupo de estudiantes. Es extraordinario que alcance el éxito un educador tan entusiasmado con su tarea, con el trabajo que le espera. Billy Phelps ejercía una enorme influencia sobre sus estudiantes, en gran parte determinada por el amor y el anhelo por el entusiasmo que ponía en su tarea educativa. Si usted pone entusiasmo en aprender a hablar más eficazmente, encontrará que desaparecen los obstáculos de su camino. Es este un desafío para que aplique todo su talento y su fuerza al objeto de una comunicación más amplia con las personas que lo rodean. Piense en la seguridad, en el aplomo que sentirá, en el sentimiento de la capacidad que surge del poder de sostener una atención, agitar las emociones, convencer a un grupo para que actúe. Descubrirá que esta competencia es el arte de expresarse. Se extiende también en otros campos, pues este adiestramiento es el camino para adquirir confianza en sí mismo en todas las zonas del trabajo y de la vida. En el manual para instructores que dictan cursos de Dale Carnegie se leen las siguientes palabras: cuando los miembros de la clase descubren que son capaces de sostener la atención de un auditorio, cuando reciben la aprobación de un instructor y el aplauso de la clase, experimentan un sentimiento de fuerza interior, de coraje y de serenidad que nunca habían experimentado antes. El resultado: emprenden y llevan a cabo una cosa que nunca hubieran soñado hacer. Toman parte activa en los negocios, en actividades profesionales y de su comunidad. Llegan a posiciones directivas. La palabra liderazgo ha sido usada con frecuencia en los capítulos precedentes. Una expresión clara, poderosa y enfática es una de las características del liderazgo en nuestra sociedad. La fuerza expresiva debe gobernar todas las declaraciones del editor.
Lo mismo en las entrevistas privadas que en las alocuciones públicas. Aplicado convenientemente, el material de este libro contribuirá a desarrollar las facultades directivas en la familia, el grupo religioso, la organización cívica, la corporación y el gobierno.